discurso latinoamericano en su rechazo a la dominación europea, pero en la internalización de su misión civilizadora, ha asumido la forma de un proceso de autocolonización, que asume distintas formas en distintos contextos y periodos históricos. Una mirada austral pretende ser una visión alternativa desde la mal llamada periferia, para abordar la globalización con ojos mejores, para ver la patria, todos los jueves a las 18 por la RZ. Buenas tardes, queridos amigos, a una nueva emisión de Una Mirada Austral, particularmente en esta semana que ha sido bastante movida, bastante intensa, y donde ya estamos viendo explícitamente las transformaciones que se están dando en el mundo en particular y en el subcontinente, específicamente en Brasil, con esta sorprendente para muchos, pero no para quienes estamos hoy, quien nos va a acompañar en el programa, elección, que inclusive es un llamado de atención para lo que sucede en los dos países del Río de la Plata. Y hemos convocado para esto un querido amigo. A mí me corresponde en las generales de la ley porque lo conozco hace más de 30 años. Es el tío de mis dos ahijados, pero es un gran publicista y un reconocido analista internacional que también colabora en nuestra radio con su programa. Acá viene nuestra colaboradora, que se nos ha retrasado un poquitito, y que casualmente coincide con nosotros en esta eclosión de un personaje bastante particular que nos da temores a la aparición de otros personajes. Me estaba acordando, querido Quique Romero, que ahora sí te estoy presentando formalmente, ya muchos en la radio te conocen. ¿Te acuerdas de Abdurá Bucarán? Creo que Abdurá Bucarán, el ecuatoriano. El ecuatoriano. Un loco que ama. Claro, pero ese era un loco pacífico. Lo que sucede es que este es otro loco con características que a mí lo que me disgusta, me dicen, es un nazi, es un facho, y es todo lo contrario a un nazi y un facho. Él está planteando en este momento un esquema económico absolutamente neoliberal. Y le digo, muchachos, no se equivoquen, Bolsonaro no es Hitler, Bolsonaro es Netanyahu, haciendo una metáfora quizás un poco exagerada, pero explícita, del marco internacional donde él quiere integrarse y el contorno ideológico que él quiere manifestar. ¿Cuál es el análisis tuyo? Te pregunto de Brasil para después abrirlo a todo América, específicamente Sudamérica, y ver cómo este embate también lo están sufriendo los países de Europa Occidental, no así Europa Oriental, que está bastante blindada en su trabajo identitario. Sí. Bueno, ¿qué tal, Pepe, Erika? Bueno, muchas gracias por haberme Quique. invitado. Al fin estoy en este espacio trayendo una mirada al sur, porque, a ver, todos estamos permanentemente mirando al norte, muy de globoludos esto de estar permanentemente mirando al norte. Hay que mirar al sur. Yo siempre tengo metido acá en mi cabeza ese cuadro de ese gran pintor Es uruguayo. el logo nuestro, Claro. el Agustín Torres García. Claro, Joaquín Torres García. Que está Tierra del Fuego arriba. Exactamente, así tenemos nosotros que ver el mapa sudamericano. Ese es el sentido del título del programa. El día que empecemos a tener la perspectiva de nuestra Sudamérica, en la misma perspectiva que lo dibujó Joaquín Torres García en ese cuadro que está el cono sur, el continente sudamericano invertido, y el norte, y él mismo dice, nuestro norte es el sur. El día que tomemos esa perspectiva va a cambiar todo. ¿Por qué? Porque hay una cuestión muy simple. Si lo empezamos a ver así, nos vamos a dar cuenta, primero, que nuestro continente sudamericano afortunadamente está bastante lejos del resto del mundo. El culo del mundo, como siempre decimos, nos encanta repetir eso, que estamos en el culo del mundo. El propio Francisco dijo, yo soy el papa del fin del mundo. Es literal, todo nuestro continente afortunadamente está bien lejos del mundo, porque el mundo en los próximos años va a entrar en un periodo de turbulencia total. Ese es el
primer punto. Y el segundo punto, al ver que nuestro continente, al estar bastante alejado de los problemas del mundo, y ser un continente grande, vasto y rico, muy pero muy rico en recursos, es inconcebible, entonces, cómo en un lugar que reúne estas condiciones y en donde los países que lo habitan todos tienen la misma cultura, el mismo idioma, la misma religión. No tenemos conflictos religiosos en nuestra región. Entonces, teniendo todo eso, ¿cómo es posible que estemos tan divididos, tan pero tan divididos? ¿Y por qué? Y porque nos han programado cerebralmente para que estemos permanentemente mirando al norte y querramos ser como ellos. El día que recuperemos nuestra identidad y querramos ser como somos, como debimos siempre haber sido, como nunca debimos haber dejado de ser, ese día, ahí sí nuestra región se va a convertir en la potencia mundial que le corresponde. Pero hoy por hoy nos contaminan, nos hacen pensar con el cerebro ajeno y no con el cerebro propio, nos inundan de un montón de basura, de un montón de ideas, nos convencen con espejitos de colores, y eso se ve reflejado en todos nuestros países hoy, en absolutamente todos. Y vos recién me preguntabas el caso Brasil, ¿por qué surge un Bolsonaro en Brasil? Como el caso de Brasil, porque es el más evidente en las elecciones del último domingo, pero nosotros lo vemos en otros países también, lo vemos en Paraguay, lo vemos en Chile, siempre fue bastante conservador. Vemos en líneas generales un retroceso de los autodenominados movimientos populares, que vemos hasta ahora. Yo tengo en duda cuál es el grado de popularidad que tienen, y me parece a mí que han equivocado la agenda, que han ido a tratar problemas minoritarios o de agendas minoritarias, de minorías, que los han priorizado sobre las grandes necesidades de las mayorías. Es decir, en un momento de un quiebre como el que tenemos en este momento, de absoluta orfandad laboral, la gente no tiene laburo, y hoy ayúdame, Erika, ¿qué plantas cerraron hoy? Pero que despidieron varias, y despidieron sin indemnización. Es decir, que es tremendo el problema de la desocupación, y sin embargo tenemos a los legisladores. Acabo de llegarme una noticia, y esta vino de Río Negro, pero no, la hija de la expresidenta también peleaba sobre esto, la necesidad del cupo trans. No tengo nada en contra de los transexuales, pero las mayorías no son transexuales, y aparte tienen que bancar 3 pibes si se te quedan en la calle, y terminan después cartoneando, o lo que es peor, la miseria más absoluta. Por eso yo creo que Bolsonaro es una manifestación de repulsa a todo ello. No lo conozco bien porque no conozco la realidad brasileña como sí la conocés vos y la has analizado en otros programas que tuviste. Bueno, mira, lo primero que tenemos que analizar es, como señalabas recién, este retroceso de los gobiernos nacionales y populares que había en esta región, muy bien afianzados, más o menos desde el 2000 hasta prácticamente estos días, que están todos en retirada. Punto 1. De nacionales y de populares no tenían nada. Tienen solo el nombre, un cosmético, ¿no? Exacto. Bien. Fueron muy hábiles en hacerles creer a nuestros respectivos pueblos eso. El único que es digno de respeto, el único, te lo digo así, es Evo Morales en Bolivia. El único que prioriza el interés nacional del pueblo boliviano por sobre cualquier otro interés. Todos los demás eran un blef, un engaño, una mentira. ¿Por qué? Porque eran gobiernos de corte netamente progresista. Hay que recuperar esa palabra, el progresismo, que fue una ideología instaurada a través del marxismo cultural importado a nuestra región. Estos gobiernos, en lo cultural, eran todos netamente progresistas, bien de izquierda, bien pro todas estas cosas que vos estás mencionando. Hasta esta forma de hablar ahora de todes y todo y todas, sí, inclusivo. Les muchaches, bueno, hasta esa forma de hablar ahora es parte de ese progresismo cultural, es parte. En lo cultural, o sea, totalmente izquierda, y eso convenció a un amplio espectro de la población de que este tipo de gobiernos servían para representar los intereses del pueblo, y no era así.
En lo político eran netamente de centro. Ninguno se animaba a sacar los pies del plato en lo político, ninguno. Ninguno se atrevió a enfrentar como corresponde a las estructuras de poder mundial. Absolutamente ninguno. Y en lo económico, ni hablar, eran totalmente de ultraderecha. A nadie se le ocurrió quebrar con la servidumbre de la usura internacional promovida por los organismos internacionales y las estructuras de poder mundial. Yo recuerdo que acá en el año 2000 la Argentina se presentaba ante el mundo como los abanderados de que nos vamos a comer crudos o a la cacerola a todos los banqueros mundiales. Con ese grito de chorros, 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 devuelvan los ahorros, la gente golpeando las cacerolas en las puertas de los bancos. ¿Y qué terminó sucediendo? Absolutamente nada. Cristina, que se presentaba como que nos desendeudamos, no, para nada. Cristina fue una pagadora formidable. Pagadora serial, dijo ella. Pagadora serial, y ella lo fue, y fue una pagadora formidable. Lo planteó ella. Néstor, que decía, sí, nos sacamos de encima al FMI. No, no nos sacamos nada de encima, le pagamos cash como nadie le pagó en su vida al FMI. El FMI con nosotros está experimentando cosas que nunca en su vida experimentó. Primero, que haya un gobierno que le pague todo cash y así le diga toma. Y ahora que haya otro gobierno que le pide tanto, porque lo que le está dando el FMI en la historia de esa institución jamás se lo dio a un solo país a la vez. Ahora vamos a ver por qué el FMI está haciendo eso. Nada es gratis, no son bonitos, ¿no? Pero entonces tenemos en nuestra región gobiernos que se presentaban como nacionales y populares, pero eran simplemente un disfraz que en lo cultural eran de izquierda, en lo político de centro y en lo económico de ultraderecha. El caso más resonante de todos era Rafael Correa en Ecuador. Un tipo que gobernó 12 años, creo que gobernó Correa en Ecuador. Sí, aproximadamente, legítimamente, correcto. Que su discurso de asunción, la primera vez cuando asumió, que creo que fue en el 2005, yo lo estaba viendo en vivo, y el discurso de ese tipo fue música en mis oídos. Hablaba de los bancos centrales, que la culpa de todos los males del mundo los tienen los bancos centrales, que él va a eliminar el Banco Central, que él va a crear una moneda que iba a recuperar a Ecuador. ¿Y qué hizo en todo ese tiempo? No fue capaz de darle a Ecuador una moneda propia. Ecuador hoy sigue teniendo el dólar. Sigue dolarizado. O sea que si entendemos a la base de la soberanía de una nación en dos cuestiones. Punto uno, la capacidad que tiene de control sobre su propio territorio, y para eso fundamental las Fuerzas Armadas. Y punto dos, la capacidad de señoriaje, que es la capacidad de emitir la propia moneda. Esos son los dos bastiones de la soberanía en un Estado nacional. Si uno de ellos ya no existe, ¿de qué soberanía estamos hablando? Ecuador no es un Estado-nación soberano. Ecuador es una colonia económica norteamericana. Y acá también pretenden instaurar esa idea. Hubo una avanzada en el año 2000 cuando De la Rúa era presidente, y hoy de vuelta está la misma avanzada. Y siempre el que trae la carpetita bajo el brazo es el mismo, y la carpetita siempre viene en el mismo lugar. La institución que está en Washington, que se llama Cato Institute. De ahí salen estos planes de dolarización globales. Bienvenido, Quique, es un placer Gracias. contar con tu presencia y con tus conocimientos. Quiero agregar a esto que vos planteabas, algo que uno va pensando estos días, ¿no? Y que en definitiva lo veníamos en algún punto pregonando desde hace mucho tiempo, pero preponderaba la idea progresista en nuestra política, entonces éramos una voz en el desierto. Sobre todas las cuestiones, me parece que los discursos, ¿no?, sobre los que se fundaron estos movimientos nacionales y populares, se basaron en una épica setentista que ya había fracasado. Sí, en un siglo que ya se fue. En algo que ya no existía. Claro. En un debate que ya no era el debate de ese momento. Uh-huh. Y que era un debate que ya se había perdido. Por las propias desviaciones que ese debate tenía, digamos, por los conceptos mal acomodados que planteaba. Y en algún punto creo que los pueblos no es que compraron esa épica o ese discurso. Había una liquidez tal que posibilitaba que se reactivaran algunas fuentes de trabajo, que hoy no están. Hubo la reactivación de alguna cierta industria que posibilitó levantar algunos municipios. Digamos, uno piensa,
yo pienso principalmente en Buenos Aires y en el conurbano porque es lo que uno más transita y conoce, pero sí sucedió así en el resto del país. Pero la realidad es que eso se daba no a una independencia económica, se daba a una realidad económica mundial donde éramos grandes vendedores de soja, que hoy no lo somos. Sí, pero también hay un detalle, la diferencia porque la pregunta es, ¿cómo hizo Cristina para Cristina y Néstor, estar 12 años gobernando y que la cosa no les estallara, y cómo este tipo que está hoy apenas lleva, y ya estamos al borde del estallido, al borde total, ¿no? ¿Cómo es posible? Cristina era inteligente, Cristina y Néstor, no eran ningunos genios. Primero, ellos a través del clientelismo, sin que sea su intención, sin darse cuenta, hicieron una cosa que fue muy positiva: ponerle dinero en el bolsillo a la gente. Exacto. Y para el consumo. Cuando vos le pones el dinero en el bolsillo a la gente va y lo gasta. Y así empieza a moverse la rueda virtuosa de la economía y la actividad. Todas las actividades empiezan a funcionar. En cambio, acá, en este esquema actual, lo que hacen es el dinero lo ponen arriba, en los bancos, en las estructuras financieras, en la bicicleta, en el endeudamiento. Y ese dinero que uno lo pone arriba jamás llega abajo. Esa teoría del derrame es falsa, no existe. Totalmente. Si vos pones el dinero abajo, el dinero tiende a ir hacia arriba y llega finalmente a estas estructuras financieras, bancarias. Pero si vos lo pones arriba, jamás llega abajo. Esa es la diferencia del por qué funcionó. Y yo te digo, si los Kirchner seguían 12 años más, la cosa iba a seguir funcionando y no les iba a estallar. Y hablo como quien me escuche y no me conoce, este es kirchnerista. No, soy el primero que denunció que los Kirchner eran chorros, y lo denuncié en la justicia en el año 2004, junto con Adrián Salvucci, patrocinados por Juan Gabriel Labaque. Fuimos los primeros que dijimos: señores, nos están gobernando una asociación ilícita de chorros, y los denunciamos a los Kirchner por haberse afanado de los fondos de Santa Cruz. Hoy todo eso salió a la luz, pero es claro que el manejo que hicieron de las clavijas que mueven a la rueda virtuosa de la economía, tal vez de manera inconsciente, pero lo hicieron de una manera correcta. De todos modos, también, digamos, cierta metodología que tuvieron se ve reflejada también en los gobiernos de la región. Digamos, este fenómeno de los planes sociales y demás se dio en todo el continente, digamos, se atendió a esa situación a nivel global, como asimismo la tercerización laboral. Sí. Como la tercerización laboral del Estado, por lo cual ahora llegaron y en 2 semanas despidieron al tercio de los trabajadores estatales, se dio porque hubo una situación previa, donde el trabajo no era digno, donde la gente ingresaba al Estado primero por una pertenencia agrupacional, ni siquiera partidaria. Una afinidad ideológica. Una participación política en alguna de estas pequeñas estructuras que eran las que consideraban que el Estado era propio y que el Estado no se les iba a ir nunca. Sí. Entonces, premio a la militancia. Exactamente. Sí. Entonces no había ni siquiera un cursus honorum donde uno pudiese ingresar al Estado y hacer una carrera y ser un empleado estatal de carrera. No, era una circunstancia según tu participación o no. Y si no participabas, te rajaban. Sí. Y eso ha sucedido. Porque uno no puede entender si no, porque en 15 días este gobierno llega y saca 3 o 4 decretos y te deja, perdimos la patria, dirían algunos. Sí. Bueno, había patria. Yo no sé si había patria durante el gobierno de los Kirchner. No me atrevo a decir que había patria porque estábamos totalmente dependientes de los designios de las estructuras de poder mundial durante los Kirchner y ahora. La única diferencia era esto que explicaba recién: culturalmente los Kirchner eran de izquierda y estos no, entonces lo único que queda es lo que vemos hacia la derecha, pero tanto izquierdas como derechas no son términos que a mí me gusta usarlos porque son términos que quedaron en el siglo XX. Hoy lo único que existe en el mundo es arriba y abajo. Arriba están las estructuras de poder mundial y abajo estamos nosotros, y no hay nada que podamos hacer en la medida de que no nos despertemos, no tomemos conciencia de cómo funciona el mundo realmente para salir de abajo. No lo hay. Y resulta interesante que los principales premios Nobel de Economía en los últimos años lo que han abrevado es que la riqueza la concentra el 1% de la población. Y sí. Entonces digo, si no atendemos esta situación, incluso tipos que no, digamos, que pueden hasta incluso haber pertenecido a marcos más tendientes, mal llamada izquierda, hoy están planteando estos temas, donde la concentración financiera es tal que es imposible la vida.
Digamos, que es imposible hablar un plan, incluso un plan productivo como pensábamos en los años 50. Hay que pensar otra cosa, digamos, hay que inventarse desde otro lugar. Digamos, y desde luego que la unidad latinoamericana que tanto se pregonó, la cual obviamente somos conscientes que la debemos consolidar, no se puede dar consolidada desde un plano meramente cultural. Digamos, la unidad latinoamericana no es Violeta Parra, la unidad latinoamericana es la vida en comunidad de todos estos pueblos que tenemos un montón de elementos históricos que nos constituyen. Claro, es así, hay que reconstruir lo que las logias independentistas a principios del siglo XIX destruyeron. Éramos todos una sola nación que iba desde Texas, California, Nevada, por eso se llaman así esos estados, hasta Claro. Tierra del Fuego. Éramos una sola nación, hablábamos todos el mismo idioma, todos teníamos la misma religión y todos teníamos la misma moneda, que era la moneda más fuerte del mundo. Era el real de A8 y era en metálico, era una moneda fuerte, contante y sonante. Y esa era la divisa global. En Asia, el comercio en toda el Asia se pagaba en reales de A8. El dólar mismo, en su nacimiento, nace con respaldo en reales de A8. Entonces han destruido, la geopolítica inglesa fue tan pero tan hábil que en 1711 ya emitió un paper el almirantazgo británico titulado Una propuesta para humillar a España, que era la potencia rival de Inglaterra, Inglaterra pretendía ser el rival de España en aquel entonces. Y la propuesta consistía en esto, en generar la balcanización, promoviendo movimientos independentistas de toda la América española. Y lo han logrado perfecto, porque si no, no se entiende cómo es posible que en tan extenso territorio y tan bien delimitado, porque es todo un continente, todos hablamos el mismo idioma, tenemos la misma cultura y la misma religión, pero somos 70 republiquetas bananeras. Eso sí o sí se entiende analizándolo a la luz de la geopolítica británica, las logias masónicas y las sociedades secretas. El día que uno se sumerge en eso, uno va a tocar el timbre, acá nomás de la radio, ellos le llaman la calle Cangallo a esta, porque se resisten a llamarla Perón a esta calle de la esquina de la radio. No, uno vaya a Cangallo al 1200, como dicen ellos, y todo esto te lo ponen a la luz, porque cuando uno entra, toca el timbre y pregunta, son muy sinceros y están en una etapa de relaciones públicas en este momento, y muestran todo, y es así, pero esto no lo vemos. No, pero son sumamente hábiles también en la colonización cultural de ciertas élites económicas. Es decir, siempre estoy recordando, nuestra deuda empieza cuando se afanan el situado real de Buenos Aires, se lo llevan, que inclusive lo desfilan por todas las calles de Londres, ¿Sí? Y después cuando hacen las paces con España para enfrentar a Napoleón, no devuelven un centavo a Buenos Aires, que era donde había llegado de Córdoba, que a su vez venía del norte, iba, y nos dejaron la caja vacía. Sí. Ahí ya tuvimos que empezar a pedir dinero. Eso fue el saqueo. Y posteriormente ahí hubo también, al mismo momento, más de 30 o 40 respetables, entre comillas, porque así se hacían llamar, vecinos, que juraron en secreto lealtad a Jorge III, el rey de los piratas. El hijo de Julio Argentino Roca, después del famoso tratado Roca-Rulleman, dijo que desde el punto de vista económico nosotros éramos la perla más preciada de la corona británica, pero lo dijo con placer. Es decir, hay un sector que no le interesa la independencia, le interesa, en condiciones de privilegio, por supuesto, estar en condiciones de vasallaje, no ya de la corona británica, pero sí de la banca internacional. Ser el niño mimado. La Argentina fue independiente verdaderamente económicamente, voy a hablar obviamente del gobierno de Perón, cuando empezó a generar toda su industria en base al ahorro público. El gasoducto de Comodoro Rivadavia a Buenos Aires, que fue el más extenso en el mundo, hasta que lo superó el que hicieron los soviéticos en Siberia, se hizo con inversión pública, ¿Sí? con inteligencia argentina. ¿Sí? Lo mismo que el tren de las nubes, es decir, cuando nos decidimos hacer nosotros mismos, tuvimos la posibilidad y no solamente la concreción exitosa del proyecto, pero lamentablemente hay un 20-30% de la República que es absolutamente
cerrilmente opuesto a un proyecto emancipatorio y que tiene metido en la cabeza, no, yo no soy, lo que decía Borges, yo soy un europeo exiliado. Ellos ya no tienen lugar en Europa volviendo. No lo tuvieron en esos momentos que lo expulsó. Y no se sienten argentinos ni americanos. Esa expresión, este país de mierda, la llevan adentro. Claro, Macri sí. no juró por la patria. Macri dice que no entiende los problemas de soberanía. No. Porque no somos Israel, no tenemos espacio y que tiene entendido que le cuesta mucho a Inglaterra mantener las Malvinas, Sí. y que eso traería déficit. Más barato les saldría a los ingleses tipos, que las mantengamos nosotros, claro, pero que la soberanía porque sea es lo que ellos. lo pretenden. Ahora, él dice que sus maestros son una manga de boludos que le gusta comer vidrio, romper la guita y mantener una colonia de borrachos en el fin del mundo. Claro, no le podemos pedir a Macri, no puede comer chicle, que le debe gustar, a mí no, comer chicle, me gusta tomar mate, y caminar al mismo tiempo, no coordina, así como Troymente las dos cosas, de que esa es la llave de la Antártida, que esa es la llave de los pasajes interoceánicos que son inexpugnables, que no pueden ser neutralizados con una bomba nuclear táctica, como es el canal de Panamá. Y el futuro canal que vamos a ver si lo terminan en Nicaragua. Es decir, vos estuviste hablando de una ciencia bastante desdeñada y soslayada que es la geopolítica. El problema es que no haya conciencia geopolítica en nuestros propios políticos. Es que no hay conciencia geopolítica, nos enseña en los institutos militares. Nosotros dejamos de ser un país marítimo para meternos en una pampa húmeda que ya no va más. Y cuando uno habla de la necesidad de una industria naviera, acá estuvo un ingeniero Tetamante, la necesidad de los astilleros como Río Santiago, Mirá de una la ley política que de sacó pesca. Pino Solanas hace 3 meses atrás, logró sacar una ley de industria marítima y de defensa. No tienen de los- idea, no y les como importa un Macri pito. Macri se la vetó. No, pero Macri le la vetó. un montón de artículos la semana pasada. La vetó y le dejó el puerto de Montevideo, que es perder toda la cuenca Claro. de Plata. Es decir, nosotros, sin disparar un solo tiro, han logrado justamente lo que vinieron a buscar el 20 de noviembre de 1845 en la vuelta obligado en la Guerra del Paraná, que era la apertura indiscriminada de todas las vías de navegación. No se peleaba por Rosa ni la Confederación, se peleaba por la soberanía de los ríos interiores. Acá no tenemos soberanía de los ríos interiores, todos los puertos están extranjerizados y lo manejan sojeras, lo manejan Molinos Río de la Plata. Que aparte se dicen Terminales. ahora, no vamos a pagar un mango. ¿Por qué? Porque estamos Pepe, arriba, perdón. Terminales Río de la Plata, Sí. la concesionaria del puerto de la ciudad de Buenos Aires, son capitales británicos. Bueno, listo. Ya está. A ver, ¿a qué vinieron los ingleses en 1806 y 1807? Vinieron a conquistar el puerto de Buenos Aires y declarar de la ciudad de Buenos Aires ciudad autónoma. Vinieron con una carpetita que la traía Bereford, con esa carpetita. La carpetita decía, una vez declarada la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. No por nada hoy Buenos Aires se llama ciudad autónoma de Buenos Aires. No es casual. No es casual. Que había sido federalizado por los chinos de Roca. Sí. Que no era casual que eran chinos, es decir, la gente del interior. Ujú. Bueno, una vez logrado el primero punto de la carpetita, tomar la ciudad de Buenos Aires y decretar su autonomía, trasladarse a Mendoza y allí formar un ejército de autóctonos para luego cruzar los Andes. Una vez cruzados los Andes, tomar la capitanía del puerto de Chile. Una vez logrado ese objetivo, la flota británica iba a estar esperándolo para trasladarlos a Perú y tomar Bueno, el virreinato lo que del se llama el Perú. plan Maitland, ¿no? ¿Eh? El plan Maitland. Que, ¿Y eso quién lo hizo después? Exactamente así, la misma carpetita de Bereford, alguien que en las guerras napoleónicas estuvo subordinado al general Bereford. Y a ese señor lo llamamos el padre de la patria. Ese señor que fue el primero que inauguró el perverso sistema de deuda y de endeudamiento de nuestro continente cuando era el protector del Perú, tomando de deuda. el empréstito con la Baring, antes del famoso empréstito que tomamos nosotros. Y que los mandó a García del Río y a Paroicien a Londres a negociar ese empréstito para el Perú. O sea, nuestro perverso sistema de deuda fue inaugurado por San Martín para el Perú. Y desde ese día jamás pudimos romper eso, jamás. Y a nuestra historia la escribieron dos masones, Mitre y Sarmiento, y obvio, mientras sigamos estudiando la historia argentina, según los intereses de los hermanos de la calle Cangallo al 1200, nunca vamos a llegar a la verdad. Pero la única manera que tenemos para despertarnos y conocer la verdad
es conocer la verdadera historia. Está esa canción de la versión nacional y popular de Evita, quien quiera oír que oiga la verdad. Si los que ganan escriben historia, significa que hay otra historia. Bueno, ahora fíjate vos qué interesante que la historia argentina contemporánea está dictada por un recientemente fallecido Pope Gurú, que desde Berkeley bendecía y excomulgaba a través de su obispo, que era Luis Alberto Romero, sí. En la calle no de Juan. Es pariente, aclaro. No es pariente. No, ya lo sé. Y tampoco es pariente el profe Romero, también aclaro. Que es Tulio Perindongui, y es la vaca sagrada tanto para la izquierda como para la derecha. Es decir, no hay universidad donde la carrera de historia no esté regida por los libros del Perindongui. Y yo he tenido que padecer de decir, pero ¿cómo? Sobre este tema escribió bastante Fermín Chávez. Tal libro, historicismo y iluminismo en la historia argentina, por ejemplo. Y me decían con cara de fastidio, pero estamos hablando de historiadores, señor. No estamos hablando de folcloristas. Entonces, el pensamiento científico de la historia es un tipo inentendible, porque escribe sin punto de coma, con oraciones extensísimas, párrafos incomprensibles, que cuando uno lo rasca, en el fondo, no hace otra cosa que liberalismo con ciertas fórmulas ni de izquierda, socialdemócrata, que es Alperindongui, que tiene un libelo que se llama El revisionismo histórico como visión decadentista de la Argentina. Pero es el libro de cabecera, tanto de las cátedras supuestamente nacionales y populares, como de las cátedras liberales. Porque esa bibliografía, en las carreras de historia, están todas las nuevas universidades del conurbano, que supuestamente salieron del proyecto nacional y popular. Uh-huh. Hay una sola universidad, que creo que es la de Lanús, donde hay una materia que es obligatoria para todas las carreras, que es sobre pensamiento nacional, donde mucha gente descubre, bueno, John William Cuba, Hernández Arrey, Scalabrini Ortiz, afortunadamente, con grandes baches. A mí me parece que tendrían que tenerlo a Manuel Gálvez, a Ramón Dol, bueno, pero habría que hacer una licenciatura sobre pensamiento nacional. Pero en tanto y en cuanto nosotros lo veíamos en estos abstrusos pensadores de caja abierta, porque no era carta abierta. Sí. Ahí se facturaba lindo. Sí. Y 678. Y en ciertas épocas que tuvo y que sigue teniendo página 12, que en el fondo uno los rasca un poco y responden a la misma agenda mundial. Es decir, todo este arcoíris de pañuelitos. En este momento, ponerte un pañuelo naranja y decir hay que separar la iglesia del Estado, ¿ahora lo venís a decir cuando está Francisco? ¿Ahora me venís a joder con eso, con un embate terrible porque basta prender los televisores a la medianoche o irte un poquito más al norte de Santa Fe y ver lo que es la proliferación de sectas? No estoy hablando de religiones evangélicas, protestantes, históricas, no. Estoy hablando de sectas. El otro día vi un loco hablando... Funcionan como sectas, Pepe, digamos las cosas por su nombre. Y están manejadas por el Departamento de Estado. Sí. Y aparte es una locura porque es un cristianismo mesiánico del Dios Jehová en el Sinaí, y una mezcla que, como bien estábamos hablando antes, no es tanto el Antiguo Testamento, es el Nuevo Testamento, es de un Dios cruel, de un Dios castigador. No es el Nuevo Testamento. No. De un Dios castigador, de un Dios cruel, de un Dios que finalmente uno dice, no hay mucha diferencia entre el becerro de oro y este Dios, porque, escúchalo, prospérame, Señor. Si vos pones el diezmo en la iglesia, te va a ir bien, se te va a ir el cáncer, vas a volver a tener el laburo, etcétera, etcétera. Es toda una concepción crematística. Sí, y si sos pobre es porque Dios no te quiere. No, bueno, eso es calvinismo. Claro. Es la predestinación. Entonces, ponerte ese pañuelo, sacarte el verde o llevar los dos, porque en cualquier momento los militantes progresistas van a aparecer una huipala, una bandera indigenista, con todos los corines. Y alguien inventó un pañuelo negro y decía separación del Estado de la masonería. Sí. Ese estaba bastante bien aceptado, pero no es casual todo esto, los embates que ha tenido en los últimos años. Y de esto es culpable también el gobierno nacional y popular, porque les hizo el caldo. Claro. Ahora, ¿en qué termina la Argentina? Obviamente la Argentina, y en eso vas a coincidir conmigo, no es Brasil, son dos visiones completamente diferentes. Acá existió el peronismo, y allá lo tuvieron desde Tulio Vargas, pero fracasó. Uh-huh. De la misma manera que acá hemos tenido un ejército que fue pretoriano, y allá tuvieron unas fuerzas armadas desarrollistas,
que le permitieron tener, de no fabricar aviones 50 años después de nosotros, empezar 50 años tarde, a ser el tercer productor del mundo, a estar haciendo submarinos, y tienen concepción de defensa, pues está ahí Itamaraty. Es decir, no tuvieron un proceso independentista como el que vos desarrollaste recién. Allá tuvieron justamente la Casa de Braganza, que tranquilamente, entre papelitos, digamos, muchachos, armen alguna kermés en la esquina, peguen un grito, lo llamamos grito de Ipiranga, y seguimos. No hubo, claro, no tuvieron, salvo la guerra de los farrapos, que fue diferente, bueno. También un país con sus asimetrías, el sur no tiene nada que ver con el norte. Pero esto lo digo yo a través de los libros. Vos has conocido personalmente más del Brasil. Bueno, ya que entramos en el tema de Brasil, ya que mencionabas estas sectas, que cómo funcionan. Sí, la iglesia esta. Hay que dejar en claro esto. Jair Bolsonaro accedió a la presidencia del Brasil este fin de semana gracias al apoyo que recibió de las iglesias evangélicas, principalmente la Iglesia Universal del Reino de Dios. Pare de sufrir. Pare de sufrir. Usted tiene un mal. Você sufre, pare. Si você sufre porque você Dios no lo quiere. Sí, pero hace una década que están jodiendo acá, ¿eh? Y de a poco van entrando, claro, de poco van entrando porque la gota de agua ahora da la piedra. Pero a ver, la catedral de ellos es lo que el era el mercado de Flores en Corrientes y Francisco Acuña. Un palacio. Es la catedral de ellos. Bueno, ellos funcionan como una secta. ¿Por qué digo esto? Porque primero, cada pastor conoce muy pero muy bien a sus feligreses. Claro, definí una secta para el público en general. Pero no les importa los pecados del filigrés al pastor, porque él es tan pecador como el filigrés. Lo que le interesa es dónde trabaja y cuánto gana. Claro. Y lo trata de mantener en línea. Son muy buenas estas iglesias para mantener alejados del delito, de la droga, del alcohol a los filigreses. ¿Por qué? Porque eso es lo que los mantiene también alejados del trabajo. Y el trabajo dignifica, tienen una función social loable, es positivo eso, tiene su lado muy positivo que es ese. En las cárceles hacen un trabajo maravilloso, ¿pero por qué? Porque el Estado está ausente al hacer ese trabajo, la Iglesia Católica está ausente al hacer ese trabajo, y por eso pudieron avanzar en los sectores marginales, las cárceles, las villas, y son muy útiles a la hora de rectificar a una persona que perdió el rumbo. Son muy útiles. Pero la contra es que el pastor lo está vigilando permanentemente, funcionan, arman núcleos en donde siempre hay un monitor a cargo y que va controlando cómo se comporta cada uno de estos feligreses, y saben muy bien cuánto ganan, y de lo que ganan tienen que religiosamente aportar el diezmo a la iglesia. Por eso, Edir Macedo, que es el papa de esta iglesia, es uno de los hombres más ricos de Brasil. Edir Macedo fue el que compró la red Record, que es la segunda red multimedios brasileña. La primera Soglobo, la segunda Record. Tienen el canal de televisión, un montón de canales en interior, radios, medios gráficos, y gracias a eso lograron instalar la figura de Jair Mesías Bolsonaro a presidente. ¿Cómo lo han hecho? Este señor Edir Macedo, allá 2006, 2008, no recuerdo la fecha, escribió un libro que se llama Plano de Poder. En ese libro, que es una especie de Mein Kampf, explica claramente cómo van a hacer para ir por el poder político y tomarlo. Y no es casual que quien lo toma hoy al poder político en Brasil, respaldado por ellos, se llama Mesías. No es casual. Este señor Jair Bolsonaro nació en un hogar católico, se crió como católico, pero por opción eligió convertirse al evangelismo, y adoptó su segundo nombre, Mesías. Eso sucedió en una ceremonia que viajaron a Israel para que el tipo se bautice en el río Jordán. Y hay un detalle fundamental. Estas iglesias evangélicas, en su concepción teológica, son sionistas. ¿Por qué son sionistas? Porque ellos sostienen
que Israel es el pueblo elegido de Dios por sobre los demás pueblos de la tierra. Ellos se sienten parte del pueblo de Israel desde ya, y ese llamado a la grandeza del pueblo de Israel por sobre las demás naciones del mundo es lo que los motiva a ir por el poder, a estos señores evangelistas. Y tengamos en cuenta una cosa, no todo judío es sionista y no todo sionista es judío. Y acá está muy claro, hay un montón de sectores judíos que no aprueban el sionismo de ninguna manera. Los ultraortodoxos rechazan totalmente la existencia del sionismo como ideología política. Pero hay sectores no judíos que son totalmente sionistas. Acá te menciono a los evangelistas, también son sionistas. ¿Y el Tea Party en Estados Unidos? Unidos? Las estructuras de poder norteamericanas, el clan Bush, el clan Clinton, el clan Obama, todos los que gobernaron a los Estados Unidos en esos últimos años, si bien no profesan la religión judía, son netamente sionistas, porque sostienen la existencia y la preponderancia en Medio Oriente del Estado de Israel. Entonces, y voy a hablar la cantidad de ayuda financiera que le mandan, ¿no? Para que el régimen sionista que gobierna hoy en el Estado de Israel siga existiendo y no deje de existir. Yo no estoy, a ver, que no se entienda muy bien, no estoy negando el derecho a la existencia del Estado de Israel, pero sí el régimen genocida que está instaurado gobernando ese Estado y sometiendo a sus vecinos, sí, eso es nefasto. Está clarísimo. ¿Y vos crees que hay verdaderamente, ¿no? que hay toda una maniobra concatenada sobre también la cuenca del Río de la Plata? Es decir, a mí me llamó la atención, el año pasado estuve en la zona de Chaco y Formosa, la proliferación, porque es una iglesia al lado de otra, todas electrónicas. Hay una que se llama Iglesia de la Ciudad, tiene un programa a la noche también, no sé si Crónica TV o algo por el estilo. Había otra y yo pensé que eran jodas, ¿no? Iglesia de Avivamiento. ¿El avivamiento de qué? Y nombres bastante estrambóticos. En el día que los argentinos nos avivemos, ahora, ahí va a cambiar. Yo empecé a sacarle fotos. Yo estaba en la calle, Avenida Castelli, ¿no? Entonces me llama la atención y empiezo a sacarle fotos. Y empezaron a salir unos tipos bastante tenebrosos, como diciendo, ¿qué está sacando? Era como si yo estuviera sacando fotos de una instalación militar. Claro. De la instalación militar esa que dice Mariscal Estigarribia, que es norteamericana. Como que si está en estuviera Chaco, sacando fotos de la embajada de los Estados Unidos en la mitad de la noche. No, y con yo estaba del otro lado, pero bastante amenazante. Y es una al lado de otra. Lo que me contaron algunos amigos chequeños, me dijo, mirá, ellos empezaron trabajando acá con los sectores más humildes y más desposeídos, pero ahora han capturado a toda la clase media profesional. Y yo me acuerdo hace 20 años que estaban tus sobrinas, chiquititos, estaban en la primaria todavía, veraneando conmigo en Pinamar, y de repente yo veía por las calles de Pinamar, en una zona que lo llamaban el barrio obrero, dos tipos, pantalón negro, pelo más rapado que el mío, pero rubio, ojos celestes, camisa blanca impecable y una Biblia en la mano. Iban caminando. ¿Quién eran? Eran misioneros. Sí. Eran mormones. Yo me tuve que bancar. ¿Qué hacen los mormones yo me tuve que bancar, en Pinamar? Pepe, un viaje a Nueva York en el avión, me tuve que bancar de compañero en el asiento de al lado a uno de esos. Toda la noche queriendo convencerme de que tengo que abrazar la fe de Jesús. Toda la noche. ¿No dijiste que ya le habías abrazado bastante en el bautismo Pepe, y en la confirmación? Pepe, nosotros dos que somos lasallanos, a nosotros nos educaron los hermanos de las escuelas cristianas, digámoslo al aire como corresponde. Sí, no necesitamos que venga un mormón a explicarnos cómo es esto de abrazar la fe de Cristo. Y más ahora que los mormones no son polígamos, porque antes te dejaban tener 5 minitas. Sí. Hasta en eso son degenerados. Antes tenían ese anzuelo para atraparte. No, pero son insistentes. Y lo lograron con todo lo que es el mal llamado barrio obrero. Lo que pasa es que Pinamar y toda la costa, cuando llega el invierno, que se van todos los turistas, eso parece la península de Copacabana boliviana. ¿Por qué? Lo estoy diciendo fuera de broma. Porque todo el barrio está compuesto por bolivianos que han venido a trabajar en la construcción, que son excelentes. Eso sí, ponen a sus hijos en el colegio público, respetan, no los vas a encontrar
ojalá toda la inmigración que tuviéramos fuera boliviana. Vos estabas hablando de Evo Morales, el crecimiento sostenido que ha tenido la economía boliviana, ha creado una clase media sin pedirle un mango al Fondo Monetario. Sí. Vos fíjate, anoche esto Y lo hablábamos. eso teniéndolo a Gineras, que es Gineras García, ¿no? Que es un tipo bastante... Pero ¿con quién lo hablabas? Perdóname. Anoche estaba en Canal 26, en 26 Internacional, con Manuel Castro. Ah, con Manuel Castro, sí. Y hablábamos este tema. ¿Qué pasaría si mañana, por Twitter, Evo hace una convocatoria a todos los bolivianos que están acá por Twitter y por WhatsApp? Ponele, ¿no? Hace una convocatoria a todos los bolivianos que están acá en la Argentina y todos deciden en caravana levantarse e irse a Bolivia porque en Bolivia van a estar mucho mejor que acá. Hicieron una película en Estados Unidos que Sí. se llama Un día sin mexicanos. Sí, exacto. ¿Sabés qué pasaría si todos los bolivianos decidieran irse? Yo me quedo sin verdura fresca. No comemos una ensalada por 2 años. Me lo acabas de sacar, mirá, me leíste la cabeza. No comemos una ensalada por 2 Me años. leíste la Van a cabeza. pasar 2 años hasta que los argentinos podamos volver a comernos una ensalada de tomate y lechuga. Y ni hablar si a eso le querés agregar rabanito y otra cosa, y rúcula, ni hablar. Sí, Entonces, los bolivianos es gente de trabajo y son muy trabajadores. Y la Argentina se ha construido gracias al trabajo que han venido a aportar todos los hombres del mundo de buena voluntad que llegaron a nuestras tierras. Bueno, bolivianos también como la mujer de Mariano Moreno, Guadalupe Cuenca, o un tal Cornelio Saavedra, que Juana Zurduy. según sus palabras dejamos empedradas de cadáveres ingleses en las calles de Buenos Aires. Él había nacido en el Potosí. El espacio geopolítico por excelencia nuestro era el Alto Perú, donde estaban las grandes universidades. Pasa que ahora es fácil despreciar Alcoya, Sí. verdaderamente, despreciar Sí. Alcoya. Ahora, y si echamos a todos los paraguayos, bueno, las señoras se quedan sin servicio doméstico Sí. y nosotros nos quedamos sin electricistas. Sí. Y un techo no te lo va a construir nadie acá No, en Argentina. nadie. Los Donde bolivianos se te de- rompe el techo, que venga alguien a construirte un techo. No, y los bolivianos también son excelentes, claro, les viene ya del Tiahuanaco, de precolombinos, excelentes personas para la construcción y de una enorme contracción al trabajo, y que si encontramos algún boliviano, va a haber excepciones. En una noticia policial es como víctima, no como victimario. Como victimario sí, agarraron uno en Santa Cruz de la Sierra porque se dedicaba a producción de falopa, pero es lo menos. Acordate los quinteros que los quemaban a los pobres quinteros de Escobar, los llegaron a quemar con una plancha. Sí. Después ese bueno boliviano nos quedamos con Escobar vacío. Es verdad lo que vos decís. Yo digo, hoy me quedo sin verdura fresca. Y vos tenés razón. Pero ¿no? bueno, Comemos una ensalada el mismo que con su racismo y su xenofobia mira con mal ojo a nuestro hermano boliviano que vino a la Argentina a aportar su trabajo para que nuestro Pero él país es descendiente crezca. de migrantes Ese también. mismo es el que vota un Macri y ese mismo es el que hoy está aplaudiendo que ganó Bolsonaro en Brasil. Sí, exacto. Exacto. digamos. Es el mismo. Entonces estamos infectados mentalmente con este germen que se llama pensar con el cerebro ajeno. ¿Por qué? Porque la capacidad de pensamiento con el cerebro propio, y más que nada en las clases instruidas y acomodadas, es terrible. Entonces, ¿cómo hacemos, Pepe? ¿Cómo hacemos, Erika? Para salir de este embrollo mental, y más que nada, que está infectando las clases más instruidas de nuestra nación. ¿Cómo hacemos? Sí, pero no solamente las clases más instruidas. Es un discurso clasista. Han sido muy inteligentes. Le han metido en la cabeza a muchas personas que viven en la clase baja que en el fondo ellos van a estar mucho mejor si joden al vecino. O sea, destruir su conciencia de clase con este mal llamado meritocracia. Por más buena voluntad y méritos que vos tengas, si vos nacés en una villa sin acceso a la buena comida, sin acceso a la medicina y sin acceso a la educación, no vas a salir del hoyo donde estás. No vas a salir del hoyo donde estás. Han fracturado justamente a todos los sectores populares para que peleen entre ellos. Y son muy especialistas porque manejan todos los medios. Claro, los que me están escuchando son más jóvenes que yo, pero yo obviamente no nací con la televisión en blanco y negro. Pero antes había una capacidad de televisión que cerraba a las 12 y había un cura que decía, bueno muchachos, llegó el momento,
del recogimiento, la toma de conciencia. Sí. Ahora tenés 24 horas y canales sin filtro que vienen del exterior, donde es un bombardeo constante. Un bombardeo constante de decirte a vos que apenas llegás para pagarte el colectivo, que tenés que vivir como un tipo que está en Miami, o un tipo que está viviendo que son los enlatados mexicanos, o los enlatados Turcos. colombianos, o turcos, que esos son los mejores, pero que te muestran una realidad que no existe en América Latina. Es decir, no te van a hacer un colombiano, salvo que te pongan un personaje muy bonito como puede ser Juan Valdés, pero nadie va a hacer una película argentina, puede, una cosa por el estilo, pero demostrando lo que es la vida cotidiana en una villa miseria, nada por el estilo. No, vamos a tratar de hacerla en un country. Es decir, pero si había una serie, no las recuerdo mujeres si de era los mexicana jueves, o colombiana, sí. Sin tetas no hay No, paraíso. esa era colombiana. ¿Qué mensaje le da a la mujer eso? Y la última, Era nos que si estamos la mina no se quedando... arreglaba, no se Claro. casaba con un narcotráfico. Nos estamos quedando sin tiempo, pero Sí, tenés la razón, vos tenés que última arrancarte de las ahora. grietas, porque acá todo lo que estamos mencionando son las grietas con las cuales nos van dividiendo, porque es el divide et impera, ¿no? Lo típico de la geopolítica inglesa. Pero la última de la grieta, y es la definitiva, y nos la están metiendo hasta el tuétano ahora, es hombres contra mujeres, o mujeres contra hombres en realidad. Esa es la última de las grietas hoy, que es toda esta cuestión del feminismo que Estamos no llamando tiene- política de género. que no ti- exacto. Para la destrucción de la familia. Exactamente. Destrucción de la familia, pero y poner hombres contra mujeres y mujeres contra En hombres. vez de complementar el hombre En con la lugar mujer. de complementar. Esa es la más terrible. Digamos, son porque- grandes desarticuladores de la familia y de la comunidad y engendran la mayor violencia, Sí. encubierta en una histórica injusticia. Como que eso es lo más grave aún, porque el asidero de ese discurso le cierra perfecto, porque Sí. es el de la victimización, es el discurso que, bueno, si nosotros siempre nos pegaron, ahora podemos pegar. Sí. Y con eso Mirá, tenemos poder. lo que pasó ayer en San Miguel, dos travestis Otra vez te fajaron, fajaron a a dos dos chicas. pibas. Y les pagaron mal, ¿eh? Lucas Carena, mi gran amigo de la Sí, brújula, lo conozco, posteaba lo conocemos. ayer que según el doctor Emmett Brown, esto va a generar una paradoja espacio-tiempo que va a destruir el universo. Sí, lo leí. Con gran sentido del humor, Sí. lo dice verdaderamente. Sí, pero ¿en qué quedamos? ¿Es violencia de género lo que sucedió ayer? ¿Qué es? Claro, ¿qué es? Porque supuestamente son mujeres contra mujeres. Claro. Ahora, eran tipos con tetas que le Eran pegaron... tipos musculosos, grandotes, hemos- que la fajaron. Ahora, eso no es... ¿Y dónde están las chicas que hablan de ni una menos? ¿Dónde está todo el Por eso colectivo la feminista? paradoja. Ahí está Perdón, la paradoja. ¿Dónde está el colectivo hace feminista? unos meses en la provincia de Entre Ríos, una chica adolescente mató al novio. Y el movimiento sí, feminista recuerdo. salió a defender a la chica. Claro, sí. Lo No, mató con hemos la pistola del perdido padre, la norma. Y la anomia en la que vivimos se expresa tanto en estas cuestiones domésticas, que hoy pasan a ser las cuestiones importantes, ¿no? Porque hoy hablamos en la televisión de cuestiones meramente domésticas, y también es un problema con el tema de la inmigración que hablábamos anteriormente. Digamos, no hay ningún problema con las culturas, porque no hemos nunca tenido un conflicto entre pueblos, porque somos el mismo pueblo. El problema es que no hay estados que puedan planificar una economía y en función de eso planificar una política migratoria. Claro, ese es el Digamos, problema. nuestras antiguas escrituras, yéndonos muchísimos miles de años atrás, dicen, está todo bien con todos los pueblos, digamos, lo reduzco a términos criollos, siempre y cuando respeten la norma que impera en nuestro pueblo. Claro. Si un hombre intenta trabajar, cumple con esas normas, no hay ningún problema. El problema es que esa persona se venga a instalar a la Argentina y sea parte de un cártel de narcotráfico. A esa persona, y la verdad que no digamos, le cabe las de la ley como a cualquiera. Ujú. Como cualquiera. Digamos. No significa ser una mano dura porque Jair Bolsonaro no descubre nada nuevo. No. Los escuadrones de la muerte. Pero el problema del ya racismo nacieron en Brasil hace rato. y es las otra dificultades, cosa. cuando uno va a un barrio humilde, me ha pasado en el Bajo Flores, los propios argentinos te dicen, no, acá el problema es de los paraguayos. Y vos decís, no, ¿te parece? Digamos, porque está el nivel de conflictividad social que se ha establecido en esos barrios, que antes eran lugares donde había gente que trabajaba y que no estaba en ningún tipo de banda delictiva. Digamos, las bandas delictivas se instalaron en esos lugares. Entonces, el problema del discurso xenófobo, lamentablemente, no solamente es en la clase media creadora de opinión, sino que también ha llegado a los sectores populares que hoy optan también por una opción como la de Bolsonaro, que Sí. sabemos que no va a hacer absolutamente nada para impedir el narcotráfico en Brasil, como no lo ha hecho ninguno de estos gobiernos. Pero prendió en los sectores Pero populares. prende porque cuando Porque los uno habla sectores con un populares son las trabajador... principales víctimas del... Exactamente, porque ese trabajador viaja 2 horas para llegar a la capital Exacto. para ganar un salario que no le alcanza.
¿Y qué dice este boliviano con el que tengo que viajar en el tren? Se agarra con el de al lado, no se agarra con el gobierno que no establece una política de defensa del trabajo. Sí, pero a la medida de que venga un colombiano, un mexicano o un boliviano que sea narcotraficante, y en la medida que el dinero producto del narcotráfico lo haya blanqueado adecuadamente y su destino sea una respetable institución financiera transnacional. Exacto, está cuando todo ese bien. señor pretende aterrizar acá en Argentina, es un inversor, bienvenido. Alfombra roja. Claro. Sí. Entonces me parece que, digamos, este padecimiento, digamos, de el aumento delictivo en los sectores populares, digamos, es una explicación para este tipo de expresiones que, bueno, buscan de la forma más sencilla resolver el problema, que es el aniquilamiento. Se nos agotó el tiempo, aparte vos tenés otro compromiso ahora, Enrique, así que agradecerles al auditorio como siempre, la compañía. Va aumentando y vamos teniendo buenas repercusiones. Recordarles que también estamos en YouTube, así que este programa, quienes no pudieron verlo hoy en vivo, lo podrán ver. En las redes, YouTube. En las redes, donde vamos a difundirlo, y desde luego que te esperamos, Quique. Enrique te va a decir, pero siempre fuiste para mí Quique, y sos conocido como Quique Romero, en otro programa y con otros invitados que podemos hacer un gran debate. Me gustaría que viniera, por ejemplo, también con Lucas Carena. Sí, bueno, la verdad, un placer estar en Una Mirada al Sur. Una mirada austral. Una mirada austral. Si bien la casa Radio Sónica, la RZ, pero es tu casa Sónica también. Más, soy parte de la casa. Vos tenés un programa acá. Tengo en Sónica Más a contramano y con Maxi Lecky a la mañana el arranque. Soy el analista internacional, pero la verdad les agradezco mucho esta invitación y cuenten conmigo para cuando quieran. Y vamos a traer a otros amigos. Con todo gusto. Muchas gracias, Quique. Gracias. Gracias, Quique. Desde Buenos Aires, Argentina, vía internet hacia todo el mundo.